oriental. China actualmente tiene 20 reactores en construcción. Estos se han construido en menos de 4 años. El periodo de construcción actual o programado es de 5 años. En la década de los 80 hubo muchos retrasos. México mismo, muchas de estas cosas se deben no tanto a la parte técnica o de ingeniería, sino mucho se debe a decisiones políticas que hacen inviables algunos proyectos. Entonces, como les menciono, está aprobado. Los últimos reactores que se han construido tanto en Japón como en China, sus tiempos de construcción han sido menores a 4 años, cuando lo programado son 5. Entonces, es una realidad que existe, obviamente, gracias al desarrollo de la tecnología. No es un tema aislado, ¿no?, únicamente de la industria. ¿Perdón? Claro, efectivamente, precisamente al apoyo que exista por parte del gobierno. En este caso, por ejemplo, Francia tiene 58 reactores en operación, representan aproximadamente el 70% de su capacidad instalada y producen el 80% de su generación eléctrica. Ellos no solamente producen energía eléctrica para consumo interno, ellos exportan energía eléctrica. Uno de los países, debido a un referéndum que eliminó la energía nuclear de su país, fue Italia. Italia tenía varios reactores, uno de ellos estaba apenas en la carga inicial, no produjo, se quedó ahí. Sin embargo, Italia estaba comprando electricidad a Francia, o sea, el medio es el mismo, ¿no? Actualmente están reconsiderando el uso de la energía nuclear como parte de su desarrollo. Como mencionaba, la participación de la energía nuclear a nivel mundial es del 14.7%. Si ven, el gas actualmente es un jugador muy importante, es el 20%. El carbón, obviamente, es el jugador más importante. Aquí la problemática estriba en, bueno, todos requerimos de energía eléctrica, o sea, no hay una panacea para decir, vamos a quitar el carbón, vamos a quitar el gas, vamos a quitar cualquier otra fuente de energía. Si las quitamos, ¿cómo las vamos a sustituir? ¿Vamos a afrontar el costo intrínseco de sustituirla? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Realmente ahí es donde debe existir una estrategia. ¿En cuánto tiempo y cómo? ¿Y con qué? Todas las energías son necesarias, todas las fuentes son necesarias, pero todas juegan papeles distintos. Aquí se habló de las energías renovables, muchas de ellas son intermitentes. Entonces tiene que haber una energía de respaldo para que cuando se esté produciendo se aproveche, pero cuando no, se tenga la otra fuente que lo respalde, porque yo creo que ninguno en su casa va a admitir que el refrigerador le funcione un ratito y otro ratito no. O sea, uno quiere un suministro confiable y para eso, bueno, pues tienen que haber estrategias, ¿no? Bueno, en la que sigue, por favor. En México, ¿qué ha sucedido? Bueno, aquí ya se habló de los productores independientes. Los productores independientes actualmente representan en capacidad instalada un 20%, pero producen una tercera parte de la generación eléctrica. ¿Qué pasa con la energía nuclear? La energía nuclear representa actualmente solo el 2.3% de la capacidad instalada. Genera anualmente alrededor de 10.000 megawatts hora, lo que representa el año pasado, 2009, representó el 4.7% de la generación eléctrica del país. Para este año, como se mencionó aquí, está en recarga una de las unidades y la otra entrará en recarga en octubre. Bueno, terminará su ciclo de recarga. Se tiene planeado, y es un proyecto que ya se ha hablado aquí, los dos unidades van a aumentar su potencia en 100 megawatts eléctricos, con lo cual, bueno, se van a adicionar 200 megawatts nucleares en el país. Y eso obviamente va a traer como consecuencia que, por lo menos, debido a que existen otras
fuentes que se están instalando, por lo menos se mantenga su participación dentro del esquema nacional. Aquí es muy importante mencionar la primera unidad de Laguna Verde cuenta con 2 reactores, la primera unidad entró en operación en 1990. La vida mediante las licencias de operación que se les permite a las plantas nucleares, al menos en Estados Unidos, y nosotros seguimos mucho la regulación de Estados Unidos desde el punto de vista nuclear, es de 40 años. De los 104 reactores que tiene Estados Unidos, 78 de ellos ya entraron en un proceso de extensión de licencia, así como se estaba hablando de extensión de vida de otras plantas, pues aquí hay que solicitar ante el organismo regulador, porque todo esto tiene un control muy estricto. Ya se ha logrado que esas 78 plantas, y las otras están en proceso de lo mismo, se extiendan su vida por otros 20 años, o sea que su vida útil va a ser de 60 años. Y Japón está considerando que la vida útil de sus plantas llegue a ser de 70 años. O sea, ya es un bien que se tiene por una vida muy larga. O sea, ya no hay que volver a invertir. Hay que invertir en mejoras, reformas, lo propio de mantenimiento, pero en la instalación como tal no hay que volver a invertirle. Entonces, bueno, es una fuente muy confiable de energía eléctrica. Japón, aquí quiero reiterar, Japón es el único país que ha sufrido la bomba nuclear. Y actualmente es el tercer país con más reactores nucleares en operación. Y siguen construyendo reactores. Actualmente tienen un reactor en construcción. Entonces, aquellos que afirman que es malo, bueno, pues yo no veo que lo hayan dejado. Es una suficiencia energética que se requiere. Si no tiene otro tipo de recursos, bueno, hay que utilizar aquellos que estén disponibles. Nosotros lo que planteamos es, en el Plan de Desarrollo Nacional se planteó la diversificación como una de las estrategias a seguir en el sector eléctrico. Diversificación que significa utilizar todas las fuentes a nuestro alcance y hacer un balance. En ese entonces se planteó que la energía a base de gas no debería pasar del 40%. Aquí ya se mencionó que estamos ligeramente arriba de ese 40%. Bueno, pues habrá que balancearlo, ¿no? Si realmente se da la estrategia, y sobre todo que es un insumo con el que no cuenta el país, no es autosuficiente. Si vamos a importar el 30%, bueno, existen otras fuentes de generar. Digo, es básicamente en mi papel de ingeniero nuclear, es plantear la posibilidad de que en la canasta exista la energía nuclear. Y para esto, bueno, pues se requiere una decisión a nivel país, no nada más a nivel de la Comisión Federal de Electricidad, sino realmente en la política energética debe estar considerada. Más adelante voy a mostrar que sí es económica, que sí es competitiva. La que sigue, por favor. Bueno, se hablaba de si la energía nuclear es una energía limpia o no, y aquí es un tema de mucho debate. En la parte que corresponde a la generación eléctrica, es decir, la planta instalada ya, la planta en operación, generando energía eléctrica, la cantidad de emisiones de CO2 es cero. Se habla de que el gas es una energía limpia. No, no es una energía limpia, es una energía que emite menor cantidad en comparación con el petróleo o con el carbón, pero no es una energía que sea limpia, que no emita. Se está en boga si va a haber una penalización por la cantidad de emisiones, y lo que significaría esto, o sea, obviamente esto cambiaría el esquema de cuál es el costo de generación eléctrica. Por otra parte, durante las etapas, y no porque lo diga yo, durante la etapa tanto de transporte, construcción y fabricación de combustible, las emisiones son comparables